puedo mover. Bueno, muchachos, buenas noches. Próximos colegas de la especialidad. Para los que van a ser médico internista, ya vayan conociendo, ¿no?, nuestro logo. Y le llamará la atención el por qué, muchas veces cuando comentamos por qué un médico internista tiene que darles una clase de neumonías o de asma. Y llámese de emergencia y llámese hospitalización, somos los que más neumonías vemos y más vemos asma. Y vamos con el dictado de estas dos clases, se van a dar cuenta cómo ha cambiado 15 años atrás lo que es neumonía y 15 años atrás lo que es asma. Entonces vamos a empezar, ¿no?, con esta clase que es neumonía adquirida en la comunidad. ¿Por qué una neumonía? No la vamos a definir, y lo que muchas veces, esto siempre les traigo a colación y se lo menciono, de lo que nos olvidamos, dónde está localizada la patología de la neumonía, lo que antes considerábamos como una alveolitis, ¿no? Entonces, infección bacteriana, ahora ya es llamada infección bacteriana porque antes era simplemente lo que muchas veces la abuela, porque estábamos resfriados, nos ponían un poco de mentolato, ¿no?, o porque estábamos más de la garganta, un poco de mentolato y lo aspirábamos, hacíamos una neumonía aspirativa de tipo química. ¿Ven? Entonces no era una infección bacteriana, pero ahora sí ya podemos hablar de una infección bacteriana aguda del parénquima pulmonar. Y el parénquima pulmonar, no se olviden, a nivel de alveolo, a nivel de los bronquiolos respiratorios y de los bronquiolos terminales. Eso es lo importante que ustedes tenemos que conocer, porque dentro de lo que nosotros vamos a escuchar en nuestro examen clínico, los famosos crepitantes, porque muchas veces ustedes le hablan del crujido en los pacientes de la tercera edad y lo definen como una neumonía, cuando al escuchar en forma bilateral estos crujidos ya no sería una neumonía, sino sería una bronconeumonía, que en la actualidad ya no es la terminología de bronconeumonía, sino neumonía multilobular. ¿Ven? Entonces, en la cual no solo hay sintomatología de las vías aéreas, ¿no?, sino también hay una sintomatología general. Cuando nosotros hablamos de neumonía, vamos a ver en la clasificación lo clásico que se define la neumonía como aquella patología que va acompañado de fiebre, escalofrío, dolor de tipo pleural, disnea, pero con tos y expectoración. De ahí que han venido las clasificaciones y hace como 10 años se catalogaba neumonía del anciano, en la cual nosotros vemos en este momento que las neumonías en las edades extremas de la vida ya no se presenta como la neumonía típica de lo que siempre se define. Entonces vamos a encontrar en este tipo de pacientes que solo pueden tener, ¿no?, fiebre o no tener fiebre. Van a tener trastorno del estado de conciencia. ¿Qué pasa con el abuelito que ya no quiere comer porque simplemente está todo somnoliento? O pueden presentarnos una taquimia o una taquicardia, no quieren comer. Y por último, un asintomático completamente, presentando cualquiera de estos síntomas y nos están presentando una neumonía. ¿Ven? Entonces, eso es lo otro que debemos conocer. Y definimos como neumonía adquirida de la comunidad, como una neumonía, lógico que se adquiere en forma extrahospitalaria. Una neumonía que tiene relación con los asilos llamados hogar de cuidado, que tiene que tener un periodo igual o menor de 14 días previos a los síntomas y menos de 72 horas si un paciente está hospitalizado. Porque ya viene la otra definición, cuando tiene más de 72 horas, en llamarse neumonías intrahospitalarias. Neumonías intrahospitalarias o neumonías nosocomales. De ahí que debido a qué, a los factores epidemiológicos, a la etiología, al pronóstico y el tratamiento, es que muchas veces hemos definido como en la clasificación de NAC con factores de riesgo o sin factores de riesgo. Neumonías intrahospitalarias o neumonías nosocomiales, neumonías en unidad de cuidados intensivos, en la cual ustedes saben que el germen
bastante frecuente, ¿no? Es ahí pseudomonas, y nosotros llamamos neumonías en unidades en cuidados intensivos con pseudomonas y sin pseudomonas. Y la otra neumonía, con tantos accidentes de tránsito, con tantos viernes y sábado, mucho más este viernes y sábado, que vamos a celebrar todos cómo llegaremos en ese estado de coma, neumonías aspirativas. Entonces, miren, ¿para qué estas clasificaciones? Porque nos va a servir no solo como agente etiológico, sino como también saber de pronóstico y el verdadero tratamiento. Últimamente se habla de que ustedes, neumonía, no, bronconeumonía, tampoco las definiciones. Ahora ustedes van a ver que dentro de los diagnósticos que se ponen en emergencia, la unidad de cuidados intensivos, tanto medicina interna, han llamado mejor infecciones del tracto respiratorio bajo. Otorrino le llama infecciones del tracto respiratorio alto a todo lo que les compete a ellos, y la ha dejado para el neumólogo, para el internista y para el intensivista. ¿Qué cosa es? Sí, me parece que fuera una bronquitis aguda o una neumonía, no sé. Mejor le llamo infecciones del tracto respiratorio bajo, y con eso, ¿no?, ya no tengo problemas. ¿No? Y nos hemos dado cuenta, si ustedes se ponen a revisar todas las agendas de todos los congresos de hace 10 años para atrás, ¿no?, todo era neumonía. Después vinieron todo lo que es asma, toda la reumatología con los AINES. Así han ido cambiando. ¿Y por qué ya no hablamos de asma? Ustedes digo de neumonías, ustedes han visto en el último congreso de medicina, así que han asistido. Solo un mexicano nada más habló de neumonía, y que nos quiso hablar de H1N1, de que les había dado a los colegas. Y la pregunta era cómo llegaron a su diagnóstico, ¿no? Por eso es que siempre se considerará que es un problema de salud grande hablar de neumonías. No, desde hace el año 90 a la actualidad, díganme qué otro antibiótico ha salido. No ha salido ningún otro antibiótico, ¿no? Aparentemente con lo que tenemos podemos controlar, o simplemente el gobierno no quiere traer. Si ustedes, algunos ya están trabajando a nivel de lo que es salud, a nivel del CIS, nos damos el lujo de tratar nuestras neumonías, así querramos o no querramos, sospechemos que es neumonía o no neumonía, o infecciones urinarias, simplemente con un carbapenem, ¿no? Con un carbapenem, porque eso es el CIS, lo único que tiene para darnos a nosotros. Entonces ahora es la época del carbapenem, ¿no? Hace 5 años era la época de aquí, de la ceftriaxona, que eso lo deben haber estado pasado cuando han estado siendo internados, ¿no? Y antes de que llegaran ustedes, cuando eran alumnos, escuchaban que era la época de las quinolonas. A todo el mundo le daban quinolonas, porque le he oído, ciprofloxacina, ¿no? Que una infección urinaria, ceftriaxona. La resistencia en el Hospital Carrión, ¿no? 50% de resistencia tanto a ciprofloxacina como a ceftriaxona. Pero seguimos dándolo porque eso es lo único que nos da el CIS. ¿Ven? Seguimos con los problemas de salud y, por lo tanto, el diagnóstico y tratamiento siguen siendo controversiales, por más clasificaciones que se traten de ver. Por lo tanto, ¿ha habido cambios epidemiológicos? Sí. Por lo tanto, que nos ha llevado a cambiar los tratamientos de acuerdo a las clasificaciones. ¿Hay nuevos patógenos? Sí. Acuérdense que hasta hace 10 años, a través de su literatura, el doctor Guevara Duncan, lo conoce nuestro gran microbiólogo, fue el único que hizo un estudio, miren, hace como 15 años, de resistencia del neumococo. Y cuando él dijo 5%, todo el mundo dijo, no, no puede ser que haya resistencia del neumococo acá en el país. Y al siguiente año Chile reportó 7%. Ahora ya sabemos que están llegando al 30% de resistencia, ¿no? Entonces ahí estamos viendo, y la aparición de nuevos patógenos antimicrobianos no han aparecido, la resistencia sí cada vez más, los pronósticos que se ven de acuerdo a nuestra epidemiología, a nuestro paciente y la clasificación, y debemos prevenir, ¿no? Tanto fue el susto de las neumonías en nuestros pacientes de la tercera edad cuando vino el virus de la influenza última H1N1. ¿Por qué? Porque se menciona de que, por ejemplo, los gérmenes causales, como lo vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Hemófilus influenza. A diferencia que el neumococo, nosotros simplemente lo aspiramos, lo inhalamos, nos hace una neumonía. El hemófilus influenza necesita una camita para que se desarrolle, y eso necesita un proceso viral, un proceso gripal. Nuestros padres no se equivocan cuando dicen, oye,
tu gripe no te sanas, estás en el cuarto o quinto día, mejor vamos al médico porque mi remedio no te ha hecho efecto y te veo cada vez más cansado. Recién están haciendo una neumonía por hemófilos, ¿se dan cuenta? Entonces, tenemos que ver el famoso periodo de incubación en cada germen. Bueno, ahora no tenemos, sino vamos a hablar en general, nada más, porque la pregunta que yo siempre les dejo, y se lo voy a hacer en el momento de la pregunta que me hicieron para el examen, que le van a tomar, ¿cuánto es el periodo de incubación de un neumococo? Una neumonía por neumococo, una neumonía por virus, una neumonía por Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Una neumonía por micoplasma y una neumonía aspirativa. ¿Cuánto demora el germen del momento que ingresa en hacer todo el cuadro sintomático? Bien, perdón. Hablando de la epidemiología, sigue siendo, ¿no?, causa de muerte. Siempre le digo, ¿no?, y eso últimamente en la maestría se está... San Marcos tiene 10 años haciendo maestrías, 15 años creo, haciendo maestría. La pregunta es, ¿cuántos no tienen el título? Trae a colación eso. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué no podemos decir acá Perú? Aquí quise poner Chile, pero dije mejor no lo pongo, si no voy a recibir unos silbidos, ¿no? Porque ellos sí hacen trabajo de investigación. De los cerca de 5.000 que hemos seguido maestría en San Marcos, creo que 10 nada más han terminado con su título. ¿Por qué? Porque son los únicos que han hecho trabajo de investigación. Nosotros no hacemos trabajo de investigación. La San Martín se ha dado el lujo de bajar los precios para que puedan hacer los trabajos de investigación. Tampoco, ¿no? Entonces, ahí está, por lo cual nuestras estadísticas no las podemos presentar, ¿no? Y presentamos las de otros países, que siempre la literatura viene de afuera. Se menciona 5.600 millones de casos anuales, ¿no? 1,5 millones de pacientes hospitalizados, ¿no? Nosotros, ¿qué vamos a presentar eso? 12 casos por cada 1.000 pacientes por año. El 20% de estos pacientes necesitan hospitalización, de ahí que ya hay esas clasificaciones, quiénes se deben hospitalizar y quién no. Y de estos pacientes, el 10 a 20% van a la unidad de cuidados intensivos. Y esto es importante porque de aquí es donde vamos a ver, de acuerdo a la mortalidad de cada germen y la mortalidad por cada clasificación. Sigue siendo, ¿no? Antes, imagínense, el 50% antes de la era antibiótica se moríamos, ¿no? Ahora, del 8 al 13% de pacientes hospitalizados se mueren, del 1 al 5% de pacientes ambulatorios, porque ahora lo vamos a ver en la clasificación, y los pacientes que van a UCI, todavía 54% pueden fallecer, ¿no? Y el 90% de los pacientes que fallecen por una neumonía se deben a sus complicaciones, ¿no? Un shock de lo que acaba de hablar el doctor Portugal, ¿no? Esas hipoxemias refractarias porque ya no tienen, o sea, tienen de fondo una comorbilidad frecuente, su EPOC o su EPID, ¿no? Y una falla orgánica múltiple. Entonces, ya esos pacientes no llegan. Y fíjense, cuando hablamos de neumonía, lo importante para las clasificaciones que vamos a ver, tenemos que saber los factores de riesgo. Porque esto nos va a servir para hacer la clasificación, acercarnos al agente etiológico que nos van a hablar de pronóstico y el tratamiento correspondiente. Yo le digo ahí a mi residente de la sala, hoy día estábamos conversando, porque ahora se dispara antibióticos. Casualmente el antibiótico lo definimos nosotros como el antipirético del residente, todo lo que tiene fiebre, antibióticos. ¿Ven? Y el ansiolítico del asistente. No, mejor lo curo, no voy a hacer que le pase algo, pues darle un antibiótico. Ya estoy tranquilo, ya me voy tranquilo a dormir, pues, ¿se dan cuenta? Y no toda fiebre ya es una infección. Entonces, tenemos que ver en estos tipos de pacientes, pacientes primero mayores de 65 años que nos van a servir para las clasificaciones, de dónde procede el paciente y si presenta alguna comorbilidad. Paciente tiene cáncer, paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, paciente con diabetes mellitus. Miren ustedes, se los aseguro, y los que están en este momento en alguna clínica o en un centro médico, diabetes en cantidad. Pero ¿alguna vez ustedes han tenido un paciente con olor a manzana?
No creo. La pura verdad. No, entonces, eso es lo que nosotros, como decimos, está cambiando. Y el paciente que nosotros hemos visto con diabetes no lo van a ver ustedes. Ustedes están viendo al paciente diabético con sus complicaciones. Nosotros no veíamos pie diabéticos hace 15 años. Y ahora todos los pacientes tienen con pie diabético. Por favor, la nefrología está dando plata, no como nefrólogo para hacer biopsia, sino para hacer hemodiálisis. ¿Y cuál es el primer paciente que entra a hemodiálisis? Insuficiencia renal por diabetes. Da plata. Son 300 cada diálisis, se hacen 5 a la semana, así que imagínense, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, de que muchas enfermedades están cambiando, su historia natural de las enfermedades están cambiando. Insuficiencia renal crónica, hepatopatías crónicas, cirrosis, insuficiencia cardíaca congestiva a cada rato, no en emergencia, enfermedades cerebrovasculares, tanta arteriosclerosis que tenemos ahora, tanto. ¿Saben a qué edad se van a morir? Te espera llegar a los 70, ¿eh? Espera llegar a los 70. No, probablemente sí llegues a los 90, ¿no? Siempre y cuando no vayas a Bembos, siempre y cuando no vayas al Kentucky, ¿no? Siempre y cuando no conozcas los hostales, y siempre y cuando te comas bien cuando vayas a los hospitales. Porque nosotros tenemos mucho temor, y en este momento en el Hospital Carrión tenemos 18 profesionales con tuberculosis. Pero si tenemos tratamiento, ¿qué nos preocupa? Lo que nos preocupa es lo que no se conocía hasta Fujimori como tuberculosis multidrogo resistente. ¿Se dan cuenta? No lo conocíamos y ahora se conoce como tuberculosis. ¿Y por qué les digo que ustedes van a bajar en estándar de vida? Porque tampoco no conocíamos lo que es SIDA. Y no conocíamos los infartos en gente joven de 30 años. ¿Por qué? Porque no conocíamos, el abuelo no conocía qué cosa era colesterol, triglicéridos, ¿ven? Y ahora vemos en gente joven. Ustedes van a llegar al hospital y accidente cerebrovascular y le están pidiendo tomografía de carótida. ¿Por qué? Porque ahí están las placas, ¿no? En gente joven. Entonces, miren, ¿no? Entonces tenemos que ver enfermedades cerebrovasculares, pacientes esplenectomizados, pacientes alcohólicos, malnutridos, ¿no? ¿Qué paciente es este? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Qué comorbilidad tiene? ¿Qué factor de riesgo tiene? Bueno, y aparte de la edad, que es obvio. Y todavía le he puesto la radiografía. Así es, mira, diámetro anteroposterior, fíjate por dónde está la aorta, fíjate cómo están los diafragmas dirigidos hacia abajo. El paciente aparentemente está silbando, está rubicundo, por lo tanto tiene es lo que le decían el soplador rosado, ¿no? Enfisema pulmonar, ¿no? Tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ven? Por lo tanto, actualmente nos sirven estos factores modificadores que van a incrementar el riesgo de infección para patógenos específicos. Eso es lo que queremos decir, eso es lo que tenemos que llegar. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Una infección. ¿Dónde? En el pulmón. ¿Cómo se llama? Neumonía. Muy bien. ¿Qué germen es? Tenemos que acercarnos al germen. ¿Para qué? Para dar el tratamiento adecuado. Entonces, eso nos va a servir. Y tenemos que ver que estos factores modificadores de las neumonías en la actualidad, tenemos al neumococo, penicilina resistente, tanto a la penicilina como a otros medicamentos ya. Ya el neumococo ya aprendió a defenderse. La aparición de gram negativos, enterobacterias, en eso está Pseudomonas aeruginosa. Ya le debe haber mencionado el doctor Portugal el gran temor que tenemos solo a 4 gérmenes para hablar de sepsis, ¿no? Pseudomonas aeruginosa, estafilococo áureo meticilino resistente, enterococo y bacteroides frágiles. Al resto, olvídese, todos los antibióticos les hace.
Por lo tanto, ¿cuándo vamos a pensar de que este paciente tiene una neumonía por un neumococo penicilino resistente? Cuando tiene mayor de 65 años. Cuando ha estado recibiendo beta-lactámico, que eso lo recetamos a todos, hasta para una gripe, ¿no?, en estos últimos 3 meses. Cuando tiene una enfermedad, ya sea inmunosupresora o está tomando corticoides. Y tiene una de las tantas comorbilidades, y bueno, también es alcohólico. Entonces, en esos pacientes vamos a sospechar de que por ahí puede haber un neumococo, pero un neumococo meticilino, resistente a la penicilina. Lo otro son los gram negativos. ¿Cuándo pensamos de que esa neumonía puede estar una enterobacteria? Cuando viene de un asilo, ¿no?, cuando tiene una enfermedad cardiopulmonar ya demostrada y tiene también varias comorbilidades y tiene en este momento recibiendo antibiótico terapia. En eso, ¿quién está? Enterobacterias. Y de las enterobacterias, ¿cuál? Como gram negativo. ¿Qué germen? Klebsiella pneumoniae. ¿Cuál otro? Haemophilus influenza. Acuérdense que son 5 nomás los que van a ver con ustedes con mayor frecuencia. Ahora van a ver en la clasificación. ¿Y cuándo vamos a sospechar de Pseudomonas en ese paciente que nos está presentando una neumonía? Cuando el paciente tenga bronquiectasia. ¿Cuál es la primera causa de hemoptisis en el país? No es tuberculosis. Son las secuelas que te ha dejado la tuberculosis y bronquiectasia. Entonces, en esos pacientes que presentan una neumonía, no es que de nuevo le está dando su tuberculosis, no, ya no. Nosotros nos enseñaron el maestro Amador Carcelén que el VK es un germen tan celoso que nunca le gusta ir acompañado. O estoy yo o no está nadie, ¿no? Así. Y por lo tanto, acá se mete Pseudomonas. Pacientes que están recibiendo, ¿no?, prednisona. Tantos ahora, hay púrpura trombocitopenia idiopática, lupus per se, síndrome nefrótico por lupus, insuficiencia renal crónica por lupus, ¿no? Ahí tenemos a un paciente que tuvo una anafilaxia, está recibiendo corticoides. Por lo tanto, es bastante, si es que el paciente tiene una neumonía y está en el hospital, tenemos que pensar de que puede ser por Pseudomonas. ¿Ven? Que está recibiendo antibiótico terapia por 7 días como mínimo y en este último mes, y si es un paciente malnutrido, no como en nuestro país encontramos en cantidad. De acuerdo a todos estos factores, se ha tratado de clasificar a las neumonías para que nos hable de un mejor o peor pronóstico. Ese es el famoso, ¿no?, por tanto le damos un puntaje correspondiente, si es hombre o mujer, si viene de un asilo, si tiene comorbilidades como son enfermedades neoplásicas, cardiovasculares, hepáticas, cerebrovasculares, renales, si viene ya con una alteración de la conciencia, si tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30, presiones arteriales, que ahora todo eso se les está a ustedes obligando en emergencia. Antes no, simplemente se veía, se hacía el diagnóstico y se pide, ya tenemos ahora nosotros los pulsoxímetros, su temperatura ya lo toma el interno, ya no lo toma la enfermera, probablemente vean los hospitales, está cambiando, se está cambiando, la pura verdad, se está cambiando. De igual manera, haga cada rato, el primer diagnóstico que tienen nuestros pacientes en nuestra sala de medicina es sueritis, todo el mundo está con su sueritis. ¿Y el segundo diagnóstico cuál es? Hasta del pie, del dedo le sacan, haga una flebitis. A cada rato quieren saber cómo está el haga. Y lo más triste es que le sacan el haga, pero no lo saben leer, ¿no? Nuestro nitrógeno ureico, sodio, glucosa, todo esto, ahora sí podemos trabajar nuestros hospitales en salud, les digo, no estamos en el seguro. Entonces, miren, y esto nos sirve ¿para qué? Para que nos den la suma de puntajes, esta clasificación, y un puntaje. Si no hay puntaje, estamos en la clase de riesgo número 1 y nos habla de una mortalidad de menos del 0.5%. Eso es lo bueno, ¿no? Es un paciente que lo podemos ver a nivel de consultorio. Si tiene un puntaje menor de 70, ya entra
en la clase de riesgo 2. Fíjense, también lo podemos ver en el consultorio porque menos del 1% de 100 pacientes que ustedes van a ver de neumonías en consultorio, pueda que uno se le muera. Y ojalá que no sea por la neumonía, sino que sea por shock anafiláctico, ¿no? ¿Cuál es el primer medicamento que produce shock anafiláctico en el país? Le digo con autoridad porque ya tengo 25 años metido en el negocio. Pero no es rentable. Sé como los policías que tenemos que declararnos en huelga. ¿Cuál es? Y ha regresado, ¿eh? Porque no, ya no se usaba, pero el gobierno otra vez no los ha puesto pues, en genérico. ¿Cuál es? No usamos, ¿eh? Bien raro usar penicilina y teniendo ahí, ¿eh? Nadie quiere usar penicilina. Para bajar la fiebre, ¿qué usan? Metamizol. Cada rato shock anafiláctico por metamizol. Fíjense en el riesgo número 3, donde ya hay una mortalidad, ¿no? Donde este paciente sí hay que hospitalizarlo, o cuando ya tiene un puntaje mayor de 130 sumando todo su puntaje, fíjense, hospitalizado y probablemente cuidados intensivos, 31% de mortalidad, ¿no? Entonces, cuanto más puntaje en ese tipo de paciente que lo vamos a hospitalizar, ¿no? Vemos que su pronóstico cada vez es más sombrío, ¿eh? Se ha tratado de reducir, ¿no? Se ha tratado de reducir, sí. ¿Ah? Es mejor, más fácil, sino que esto de acá es lo que siempre se les dice, porque ahora se tiene para hacer todo. ¿Qué es lo que no tienes para hacer? ¿No? ¿Qué es lo que no tienes para hacer? Porque ahora tenemos todo, como te digo. ¿Ah? Ahora tenemos hasta un tomógrafo espiral multicorte de última generación, que ha costado 535.000, pero Curi lo ha conseguido a 1.350.000. Entonces, tenemos, y bueno, eso es cierto, eso es mucho más práctico, ¿no? De hacerlo. Lo otro que muchas veces nos olvidamos, y esto es de años, ¿no? Eso es lo que hemos visto, porque cómo ingresó el germen y qué neumonía nos va a dar, ¿no? Para poder darle un antibiótico correspondiente. ¿Quién ingresa por vía directa? Una inhalación. Virus, micoplasma, no, bacteria no, pues, ¿no? Micobacterium, acuérdense, ¿eh? Micobacterium, ¿eh? Micobacterium. Microaspiración broncopulmonar, o microaspiración, ¿qué germen? Paciente que llega en estado de coma, ya les digo, el día domingo los van a llevar a ustedes. ¿Qué germen? Mismo, acuérdense que acá están los neumococos, están los hemófilos, pero ¿quién más está? Acuérdense, anaerobios, ¿no? Qué bien sabe, pues ya sabe por qué. ¿Eh? Diseminación hematógena, por vía hematógena, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes? Pues, ¿de dónde? Piel, de piel. ¿Dónde más frecuente en las chicas? ¿Qué germen es frecuente en la chica? Escherichia coli, ¿de dónde es? ¿Cuál es la primera causa de infección urinaria? Relaciones sexuales. Entonces, Escherichia coli, ¿no? Estafilococo aureus, acuérdense, ¿no? Por contigüidad. Puede ser bilateral, ¿no? Y esto siempre lo presento porque nosotros venimos del Callao, ahí se te la ponen, pues, ¿no? No tienen neumonía, te la ponen, ¿no? La cartera o si no, neumonía. Fíjense, clásica, ¿no? Post-mortem. Y vamos a ver los famosos agentes etiológicos, ¿no? De las neumonías. Se ha hecho diferentes clasificaciones. Se trata de llegar, como le digo, a tratar de saber que esto es una neumonía, muy bien, pero vamos a ver nuestro pronóstico, nuestro agente etiológico para dar el tratamiento correspondiente. Se ha dado por clases de acuerdo a cada paciente. ¿Ustedes dónde están?
clase 1, ¿no? Pacientes ambulatorios, sin historia de enfermedad cardiopulmonar y sin factores modificadores que ya lo hemos visto. Penicilina resistentes, ¿no? Que digo, neumococos resistentes a la penicilina y otros medicamentos, enterobacterias, como son los gram negativos, y pseudomonas aeruginosa, ustedes no están ahí, ¿no? Sin factores. Pacientes ambulatorios, pero que tienen historia. Por aquí puede haber alguien ya, ¿no? Que sufra de asma, ¿no? Que tenga alguna infección urinaria, que ya esté caminando a una cirrosis. Bien, entonces, estos son el segundo. Y si ustedes se dan cuenta, los dos son ambulatorios. ¿Ven? El tercero y el cuarto sí ya lo tengo que hospitalizar por la gravedad, con enfermedad y sin enfermedad cardiopulmonar o factores modificadores. No, y el cuarto es paciente que sí ya lo mando a UCI, esto sí va a una sala de hospitalización común y tiene riesgo de pseudomonas y sin riesgo de pseudomonas. Entonces, de acuerdo a mi paciente, en el caso, acuérdense, siempre ustedes están acá en el número 1, pueden estar también algunos acá. ¿Ven? No creo que algunos ya estén para hospitalizarlos. No, todavía no. Entonces, vamos a clasificarlo, y esto es lo que siempre es la primera pregunta que se les hace: ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes en neumonías, ¿no? Sigue siendo Streptococcus pneumoniae, acuérdense. En segundo lugar, Mycoplasma. Y si ustedes comienzan a revisar neumonías en todo el mundo, se van a dar cuenta de que en qué lugar, ¿no?, de nuestro globo Mycoplasma sigue siendo el primer lugar. Japón, Mycoplasma ocupa el primer lugar antes de Streptococcus pneumoniae. ¿Ven? Clamidia pneumoniae, que se disputa con Streptococcus y con algunos virus, ¿dónde? Inglaterra, Irlanda, por ahí está. Y ya saben por qué, ¿no? Los virus respiratorios, que es lo único que nos queda. Entonces, miren, Streptococcus, Mycoplasma, que es si llegan a tener una neumonía ustedes, Clamidia pneumoniae, Haemophilus influenza, ¿no?, como procesos gripales, todos los virus respiratorios, virus sincicial respiratorios y virus de la influenza. Adenovirus, son los únicos 3 virus respiratorios de los 5 que nos hacen neumonías, ¿no? Y bueno, no nos olvidemos de nuestro Mycobacterium tuberculoso, y, porque la literatura lo menciona, ¿no?, norteamericana, nosotros simplemente cambiamos algunos acá. ¿Ven? Entonces, de eso, acuérdense, de esos 5. El grupo 2, con enfermedad cardiopulmonar. ¿Ven? Ahí sigue siendo Streptococcus pneumoniae, y ya un Streptococcus pneumoniae con, acuérdense, factores modificadores que pueden incluirse a partir de este Streptococcus a otro Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina y a otras drogas. Ya se incluyen 2 neumococos ahí. Sigue siendo Mycoplasma, Clamidia, aquí sí ya entran infecciones mixtas, ¿no?, bacterias, ¿no?, un atípico y virus. De ahí que miren, mientras que en el primero solo van a dar ustedes un antibiótico, que eso es lo que nos sirve la clasificación, aquí ustedes ya tienen que dar 2 antibióticos, ¿no? ¿Qué podrían dar acá para una bacteria? Muy bien, una penicilina o una cefalosporina, o sea, un beta-lactámico. Y para un atípico, un macrólido. No hay macrólidos en el país, ¿qué le das? De segunda generación, muy bien, tetraciclina de segunda generación. ¿Tiene una hepatitis el paciente? ¿No le puedes dar? No, carbapenem barre con todos los de acá, pero no con atípico. ¿Qué le dan? No, tampoco, es un cañonazo, ¿no? No, solo para atípicos. Muy bien, a ustedes han dicho ahí, ¿no?, un macrólido, está muy bien. Acitromicina, les puedes dar claritromicina. Le estás dando una tetraciclina de segunda generación, doxiciclina o minociclina. Le das fluorquinolona. Le das una fluorquinolona, levofloxacino, o le das moxifloxacino, que son los únicos 2 que tenemos.
Lo que yo les diga es lo que tenemos acá, en el país. No hay más. No hay. Gatifloxacina ya pasó, esparfloxacina tampoco tenemos, ¿no? Y la otra que era troafloxacina tampoco tenemos, ¿no? Entonces nos quedamos solo con levofloxacina y moxifloxacina. Bien, entonces miren, ya tenemos acá, y si es virus, solo agüita nada más y se acabó. Mantenemos con nuestro ventilador. Hemófilos influenza, ya entran los gram negativos, aquí ya suman los gram negativos, siguen los virus respiratorios, y ahí sí ya tenemos moraxela, sigue nuestro micobacterio, aquí ya comenzamos a hablar anaerobios, ¿ven? Entonces, en aquellos pacientes que tienen una comorbilidad y pueden haber venido jóvenes, ¿no? Después de una noche tormentosa, podemos ponernos a pensar de que sea aspirativa. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Porque tenemos que hablar de antibióticos, ¿eh? Más que otra cosa, porque es la sospecha nada más. No vas a poder demostrar, como vamos a ver, el germen causal, simplemente la presunción de que el germen está ahí, que puede ser ese, y por eso le voy a dar estos antibióticos. Casi los cultivos salen negativos más del 50%. Entonces, ¿qué anaerobio conoce? ¿Cuál es el único anaerobio, cuál es el antibiótico que le hace a todos los anaerobios? No. Penicilina. Penicilina. ¿A excepción de quién? Bacteroides fragilis. Y para bacteroides fragilis ha salido clindamicina, ha salido cefoxitina, ha salido metronidazol. Y nada más. No hay más para anaerobios, no hay nada más para anaerobios. Pues ustedes van a ver ahí que en este pacientito ya le diste después ya tu meropenem, tu cefalosporina de tercera generación, de cuarta generación, ¿no? Te le has dado hasta azobactán. Y ahí le ha sumado ¿qué? Un macrólido, le ha sumado una fluorquinolona, le ha sumado una tetracyclina. Y le estás agregando ¿qué? Clindamicina, metronidazol o cefoxitina, penicilina, que ya en este caso no tendría nada de hacer porque por más estos que están acá, estos betalactámicos no son anaerobicidas, ¿eh? Mucho cuidado, no son anaerobicidas. Entonces, miren, y bueno, para no olvidarnos, lo que le dio al doctor Subauste, no sé si lo conocen al doctor Subauste, médico internista del hospital Loaiza, fue el que le dio, no, Pneumocitis carini, no, Legionela. El otro grupo es el que lo voy a hospitalizar con todos esos riesgos, con todas esas comorbilidades, que necesita ser hospitalizado el paciente, que puede ser el curo, que puede ser el POR, ¿no? Donde me está diciendo interna tu paciente. Fíjense, ¿quién sube? Hemófilos influenza. ¿Por qué? Porque te les aseguro que este paciente o tiene un EPOC o tiene un EPIP. Y el EPOC y el EPIP son los que siempre le hacen la camita a todos los virus, y los virus le hacen la camita al hemófilos influenza, ¿no? Y acuérdense muy bien, que ahora desde el punto de vista radiológico lo vamos a ver. Todos los virus les dan una neumonía así, pero una neumonía de tipo de condensación, de tipo intersticial. Los atípicos, igual de tipo intersticial. No les hace condensación, ¿eh? No les hace condensación. Igual manera, Pneumocitis carini. También, cuando sospechan de que ese paciente está haciendo una neumonía, usted saca la placa, oye, pero aquí no hay nada, esto no es neumonía. Sí, pero está disneico el paciente. ¿Cómo demuestro que me está haciendo una neumonía ese paciente? ¿Con qué? Con un AGA. ¿Qué me dice el AGA? Que hay una hipoxemia. Y si esa hipoxemia está en menos de 60 en gente joven, ¿qué hago? ¿En quién pienso? ¿En ustedes qué voy a ponerme a pensar? Pues, Pneumocitis carini, no tuberculosis. Pneumocitis carini, ¿eh? Entonces ahí se suma micoplasma, miren, clamidia, ya vienen las infecciones siguen mixtas, ya tengo que pensar en neumonía aspirativa. Entonces ya está saliendo el tratamiento de acuerdo pues a lo que yo estoy pensando en mi paciente. Todas sus comorbilidades, la edad del paciente, de dónde viene, cómo empezó la neumonía, y bueno, otra vez no se olviden de nuestro Mycobacterium tuberculoso. El paciente con tuberculosis, no veo aquí a alguien que ha sido mi alumno, casualmente el paciente tuberculoso jamás te dice yo soy tuberculoso. No, doctorcito, estoy desde la semana pasada con esta tos. Casualmente el tuberculoso nosotros decimos que tiene una tos de señorita, ¿no? Así.
Porque el paciente de tuberculosis tiene miedo de saber que tiene tuberculosis y no te lo va a decir que tiene tuberculosis. Entonces cuando le viene... ¿Acaso cuando tú vas en el micro o entras al ascensor y una chica está tosiendo, acaso? No. Se tapa la... No, para no toser. Y ese es el paciente tuberculoso, ¿no? Y ya tiene más de 15 días, más de un mes tosiendo el paciente. ¿Ven? Entonces, no nos olvidemos de nuestro paciente que puede estar haciendo una neumonía por tuberculosis. Y el último, en la cual sí ya tenemos que pensar, miren, ¿no? El paciente que va a ser admitido a la unidad de cuidados intensivos. Ese paciente que tiene una flebitis, que ingresaba al hospital hace 3 días y por ustedes por sacarle tanto haga, ya le hicieron su flebitis, ya le metieron al estreptococo y al estafilococo que está ahí, ¿no? Que el paciente ha entrado por su infección urinaria, ¿no? Y le están dando para todo el mundo ceftriaxona o ciprofloxacina que le hace resistencia y el paciente comienza a hacer disnea o entra en taquiña o ya ha entrado en un estado de sopor. ¿Ven? Entonces vamos a pensar de que este paciente, por ese grado de insuficiencia respiratoria, porque ya le sacaron su haga y han visto que ese haga está haciendo una hipoxemia y está entrando en acidosis, entonces no, vamos a llevarlo a UCI porque no se está haciendo lo que el doctor Portugal les estaba mencionando. ¿Bien? Entonces, oye, vamos a pasar a la UCI a ese paciente. No nos trae factores de riesgo para pensar en Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Porque está en una sala de medicina. En el hospital, ¿dónde está la Pseudomonas? En UCI. Por eso trabajan bien, pues ahí en UCI, en Portugal, ¿no? ¿Dónde más? Quemados, ¿dónde más? Cirugía, acuérdense. Y ahí en cirugía ya tienen que sumarle 2 gérmenes más. ¿Cuáles son? Para nosotros se llamaba Streptococcus feacalis. Para ustedes, si la medicina ha cambiado solo el nombre, enterococo. Y el otro, en cirugía, ¿no es que abren ustedes cavidad abdominal? ¿Qué cosa hay? Bacteroides fragilis. Acuérdense, bacteroides fragilis. Entonces, ven, por eso les digo, ¿no? Tenemos que saber dónde nos ubicamos y también dentro de nuestro hospital para saber qué germen estamos atacando. Y el último germen, perdón, nos quedamos por acá con bacilos gram negativos, estafilococo aureus, ya entró estafilococo, ¿ven? Ya entró estafilococo acá. Estafilococo aureus, micoplasma todavía permanece. Hemos tenido en unidad de cuidados intensivos neumonías por micoplasma, severísimos, su clamidia, micobacterium, y el otro grupo es aquellos pacientes que sí tienen factores de riesgo, pacientes que tienen comorbilidades, pacientes que están dentro de la clasificación de factores modificadores y pueden tener Pseudomonas aeruginosa. Paciente que ha tenido su pasado, una tuberculosis, tosiendo, expectorando en gran cantidad, que ha venido por hemoptisis, no mejora, y de ustedes que no, si ya no tiene pulmón, ya cuál pulmón, está haciendo una neumonía por Pseudomonas aeruginosa, porque el paciente tiene bronquiectasias. ¿Ven? Tiene bronquiectasias. Muy bien. Acá les he puesto algo que nos puede ayudar para llegar a aproximarnos también al germen causal, ¿no? Pacientes fumadores, ahora sí ya se fuma menos, hay menos cáncer, ¿no? Pero como quieren ser presidente de la República, pues ya en Costa Rica ya tienen una mujer como presidente, quieren ocupar los primeros lugares y también les estamos dando la oportunidad para que en medicina, en patología también ocupen los primeros lugares, ¿no? Ya no es patrimonio de solo el cáncer de ovario, cáncer de útero, ahí sí eran las primeras, pero lógico, ¿no? Ahora también ya están ocupando un buen lugar cáncer de pulmón. No fumo, sí, pero fuma el del costado, ¿no? Por el tipo de comida, cáncer de estómago. Se hizo un gran estudio de hipertensión arterial y de cáncer de estómago. Se trajeron japoneses al... ¿Cuál es la primera patología de cáncer en Japón?
sea gástrico. Y se agarró un grupo de japoneses estudiantes a Estados Unidos y se llevó también. ¿Por qué el japonés no les hace hipertensión arterial? Y sí les hace cáncer de estómago. ¿Y por qué el norteamericano sí les hace hipertensión arterial y no les hace cáncer de estómago? ¿No? Entonces se demostró al final, uno, es la vida que se lleva a veces en Estados Unidos, ¿no? El estrés, que eso fue el causal de esa hipertensión, y acá era la comida, ¿no? La comida. Entonces, por eso les decía, ¿no? Que ahora, como ya comemos igual, ya no solo están en la casa, ahora ya salen a la universidad, ya son grandes profesionales, ya comen Bembo, ya entonces tienen el derecho de también tener sus grandes enfermedades. Entonces, miren, fumadores, estreptococo pneumoniae, hemófilos influenza, ¿no? Moracella catarralis, y bueno, para el país del norte, su legionela no la podemos dejar. Bronquiectasias, acuérdense de Pseudomonas aeruginosa y Estafilococo aureus, ¿no? Ahí. Pacientes alcohólicos, de igual manera, en especial anaerobios. Y tuberculosis, se mete su enterobacteria y Streptococcus pneumoniae. Asilos, de igual manera, Haemophilus influenza, y acuérdense. Enterobacterias también, pacientes que están abandonados con sus sondas, ¿no? Infecciones urinarias, Estafilococo aureus, ¿no? El anaerobios, acuérdense, todo lo relacionado a nuestra dentadura, caries, periodontitis, la gripe, le hace la camita al Haemophilus influenza, acuérdense, ahí también se puede meter Estafilococo aureus. Recuerden, ustedes se acordarán de cuando les enseñaron neumonías en medicina, neumología, hablaban de neumonías necrotizantes, ¿no? Neumonías necrotizantes, y entre las neumonías necrotizantes estaba Klebsiella, estaba Estafilococo, estaba Pseudomonas, estaban las enterobacterias, ¿no? Entonces, es lo otro que muchas veces se les menciona: oye, pues si este paciente me está diciendo de que tiene una neumonía, ¿por qué tiene derrame? Y todas las neumonías acá, a excepción de unas, les produce derrame. ¿Cuál es? ¿El neumococo produce derrame? Todo es posible en la medicina, pero no es frecuente. Bien raro, ¿no? Que es a la inversa, ¿no? ¿Tuberculosis produce derrame? Claro, ahí no puede decir, no es raro, no, ahí sí, frecuente. Pero hay otro que sí les produce derrame, que se llama empiema. Los anaerobios, acuérdense, los anaerobios muchas veces debutan simplemente con su derrame. Eso es lo que antes ustedes van a leer en la literatura, que se le llamaba síndromes pleuroparenquimal, ¿no? Porque presentaba su neumonía que después se comprometía a la pleura y producía su empiema. Aquellos pacientes que están tomando antibióticos, que son inmunosuprimidos, corticoides, ¿no? Ahí tienen que ver ustedes Pseudomonas aeruginosa, y pacientes, bueno, que ya presentan otras comorbilidades, tenemos ahí. Bien. Lo hemos relacionado también con la edad, que nos pueden acercar. Pacientes menores de 65 años y pacientes mayores de 65 años. Miren, los gran negativos es más frecuente en la gente de la tercera edad. Estreptococo pneumoniae casi van por ahí, al igual que clamidia, un poquito más, ¿no? La gente joven. Hemófilus, influenza, gente joven, procesos gripales. Miren micoplasma, patrimonio de la gente joven. Yo se lo aseguro que si hiciéramos a ustedes un despistaje de micoplasma, ¿quién no ha hecho una neumonía por micoplasma? Y se pasa simplemente como un proceso gripal, ¿no? Que ha durado buen tiempo, tosiendo, y como no se expectora, y la tos es paroxística, y pasa, y otra vez después viene, y se bota un poquito de moco blanquecino, simplemente es una traqueitis, ¿no? Pero hasta duele el oído, duele la garganta, y si alguien escucha, a veces hay roncos, hay sibilantes. Entonces nos está haciendo una neumonía por micoplasma en gente joven que entra en el diagnóstico diferencial de la siguiente clase. Y fíjense, atípicos en general siempre de gente joven. Entonces eso es importante también conocerlo para ver, ¿no? Y esto es lo que va en relación de conocer nuestros agentes etiológicos en las neumonías que nos hablan de mortalidad. Miren, 61% de mortalidad cuando un paciente tiene una neumonía por Pseudomonas aeruginosa. Y a la inversa, por micoplasma, Haemophilus influenza, casi 1.4 a 7.4,
ven, de mortalidad. O sea, buen pronóstico, paciente que tiene una neumonía por micoplasma, una neumonía de tipo intersticial, ¿no? Entonces, fíjense bien, ¿no? Escherichia coli, todos, estafilococo aureus, también igual a manera, infecciones mixtas, miren, ¿no? Y estreptococos, legionela, estreptococo pneumoniae, todavía sigue siendo un 10% la mortalidad, dependiendo a qué edad, ¿no? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Es lo más fácil, aparentemente, lo que conocemos, lo que nos enseñaron, lo que nos dijeron. Hemos hecho un trabajo, no trabajo, sino simplemente le preguntábamos a nuestros residentes, ¿cuántas neumonías has visto en emergencia? Uy, doctor, un montón. Ah, ya. Esas neumonías que has visto en emergencia, ¿cuántas neumonías has hospitalizado? Uy, algunas nada más. Y las neumonías que las hospitalizado, ¿fueron neumonías? Nos quedó en la duda. 2. Esa neumonía que diagnosticaste en emergencia, ¿cómo la diagnosticaste? ¿Bajo sospecha clínica o simplemente una presunción de que podía tener una neumonía el paciente? Porque clínicamente, ¿qué tenía? ¿Soplo? No. Y fíjense, yo a mis residentes hasta el de tercer año le digo, en estos 3 años, dime, ¿cuántos soplos tubáricos has escuchado? Ah, sí, ¿cuántos? Ah, unos 10. ¿Y cuántas neumonías has diagnosticado? Uy, un montón. No va, ¿no? No va. ¿Por qué? Porque nosotros siempre, como semiólogos que somos, siempre le decimos a nuestros alumnos que el 80% del diagnóstico está aquí, ¿no? Y que el examen clínico simplemente nos sirve para confirmar nuestra presunción en un 10%, y que el laboratorio, ese 5%, muchas veces el otro 5%, porque estamos en el 95%, el otro 5% no sabemos qué es lo que tiene el paciente. Pero en la actualidad, pues, ustedes se han vuelto tomografistas, resonadores, haga, y sí, pues ahí está. Léelo, pues. No, pero ahí está, pero doctor, léalo usted. Pero quiero que tú lo interpretes. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Si vieran todo lo que... Entonces, tenemos con qué llegar al diagnóstico de nuestros pacientes. Si se sospecha que es una neumonía, inmediatamente proceder a la antibiótico terapia. Neumonías, acuérdense, fue la primera infección que nos enseñó a lo que se llama tratamiento de antibiótico, o sea, antibiótico terapia empírica, ¿no? Así, antibiótico terapia empírica. Un buen examen clínico, en el cual vamos a escuchar toda nuestra semiología. Vamos a pedir un hemograma, en la cual vamos a encontrar siempre una leucocitosis, ¿no? Podemos encontrar una neutrofilia, una desviación izquierda. Y si es virus, ¿qué encontraremos? Porque si estamos hablando de que la gran mayoría son bacterias y encontramos una leucocitosis con neutrofilia y desviación izquierda, y si es un virus, ¿qué encontraremos? Una linfocitosis. Una linfocitosis. ¿Ven? Entonces podemos pedir ayuda ya ahora a la inmunología, a la serología, pidan su haga, estudiar el esputo, que ya nadie se hace estudio de esputo, menos el derrame pleural, se le perdió la muestra, los cultivos, ¿no? Ya después de 3 días que está con antibiótico terapia le están haciendo, y sus electrolitos. Y el, como se dice, ¿cómo le llaman ustedes? El TIP, ¿no? No, tienen otro nombrecito, y se me fue la palabrita. ¿Cómo le llaman? Ya me recordaré. Para el diagnóstico de una neumonía, lo que nos aproxima es una radiografía de tórax. Y chicos, acá le he puesto antero-posterior y una lateral. Porque muchas neumonías fueron demostradas a través de una radiografía lateral, que eran unas simples atelectasias o eran derrames y no eran tales neumonías. Así, ¿ven? La lateral tiene mucho valor, ¿no?, para llegar a este tipo de ecografías, tomografía, y me faltó poner resonancia acá, ¿no?, y una broncofibroscopía, ¿no? Muchas veces a nuestros neumólogos tenemos que decir que hagan algo, pues, y se niegan a hacer, no, dice, va a ser una tuberculosis, ¿no? Entonces, miren, todo lo que aparentemente, cuando se hace todo un estudio, y eso lo deben haber leído ustedes, miren, ¿quién no haría un diagnóstico si encontramos casi toda la sintomatología?
pero muchas veces no viene así pues, nuestro paciente, ¿no? Un paciente tosiendo, con fiebre, que expectora en forma herrumbrosa y con gran disnea. ¿Qué es? Neumonía por... ¿Quién es el que le da un esputo herrumbroso? No, la Klebsiella te da frambuesa, mermelada de frambuesa. ¿Cuál es la frambuesa? ¿Tenemos frambuesa en el país? No tenemos. Que los españoles le dicen jalea, ¿no? A la mermelada de nosotros. Y nosotros decimos jalea, nunca es una jalea. Y frambuesa menos. La mermelada que hacemos nosotros es de fresa. Es un poquito más oscura, nada más. La que te da Klebsiella pneumoniae. Y esa es clásica, típica. Neumococo. Neumococo. El neumococo te da un esputo herrumbroso. Si tú le dices a tu paciente, a ver, tosa acá, por favor. Pero ¿quién le dice al paciente tosa y a ver para verlo? Nadie lo hace, nadie lo hace. ¿Cuántas veces se les ha dicho, miren el esputo? Entonces es una clásica neumonía por neumococo. Pero ahora la pregunta viene, doctor, ¿y cuántos esputos herrumbrosos ha visto usted? Cada vez ha ido disminuyendo y creo que en estos últimos 5 años ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué la neumonía que me la enseñaron a mí, que nosotros sí le hemos visto, esos soplos tubáricos, qué bonito, ¿no? Y nosotros le decíamos a ustedes el soplo tubárico lo van a escuchar como un A, E, O. Ah, ya, doctor. Doctor, pero ahí no dice A, E, O. ¿No? ¿Se dan cuenta? Así. Entonces, porque simplemente, mamá, me siento mal, tengo fiebre, me duele la garganta, tengo tos. Ya, hijito, un ratito. Mi hijito está con tos, a la farmacia, ampicilina. ¿No? Entonces, todo el cuadro sintomático muchas veces disminuye y no encontramos nuestra patología que nos han enseñado. Pacientes de la tercera edad, ahí sí podemos encontrar nuestro cortejo, todo sintomático como nuestros signos correspondientes. De forma aguda, ¿no? ¿Cuánto demora cuando entra el neumococo a nuestro organismo y produce la enfermedad? Segundos, minutos, horas, días, semanas, años. Esa es clásica. Esa es clásica. Del momento que abriste la refrigeradora, ¿no? Venía de jugar de la canchita, partido de fulbite y una Coca-Cola. ¿Cuándo hace la neumonía? Eso es importante. Es así como tienen que ustedes preguntarle al paciente, ¿no? Preguntarle al paciente cómo fue el inicio de su enfermedad. De 2, máximo 4 horas, ¿no? En la cual el paciente comienza a presentar escalofríos, fiebre, dolor de tipo pleurítico. Mamá, me siento mal. Yo quería ir a la fiesta con mi enamorada, pero no puedo ir. Lo llevas al hospital y ahí está tu síndrome de condensación. Al día siguiente, esputo herrumbroso. ¿Se acuerdan que en patología, no, zona de condensación roja, zona de condensación gris, ¿no? Ya eso ya no se ve, pues, ese es el gran problema. Disnea, expectoración, tos seca, que después se hace productiva, mucopurulenta, herrumbrosa, fiebre, escalofríos, miren, dolor pleurítico, el paciente se siente cansado, no quiere comer, dolor de cabeza, mialgia, y en algunas veces se describía el famoso herpes labial, ¿no? La vez te ha picado la araña, ¿no? Y no era tal araña. Vamos a encontrar a nuestros pacientes taquipneicos, taquicárdicos, con fiebre o sin fiebre, en el caso de los pacientes de la tercera edad, que se están chocando, según el doctor Portugal, ¿no? De igual manera, trastornos a nivel D, ahora ya tenemos nuestros pulsoxímetros, está desaturando, dicen los chicos. ¿Qué es eso? Ah, no sé, doctor, pero dice que están desaturando, ¿no? Síndrome de condensación clásico, ¿no? Con su amplexación disminuida, sus vibraciones vocales aumentadas,
murmullo vesicular disminuido, soplo tubárico, pectoriloquia áfona, ¿no? Y muchas veces egofonía. Ya, pues, ¿para qué más? ¿Qué es eso? No sé, ¿no? Clásica condensación, que no la ven, no se va a ver, bien, muy difícil. Podemos, en algunos casos, sospechar de un síndrome de condensación virgencitos cuando no les han dado ningún antibiótico, lo han llevado por otra patología y felizmente no la han bombardeado de antibióticos, podemos llegar. O las neumonías intrahospitalarias, ahí sí, eso sí, sí podemos ver un síndrome de condensación y escuchar. No. Si hay matidez de la percusión, se debería sospechar de la famosa derrame o efusión paraneumónica, que antes muy bien era patrimonio del neumococo, pero después ya no, y llegaron los anaerobios, ¿no? En la radiografía, acuérdense los patrones, clásico de las bacterias, ¿no? Que era la consolidación. Y ya después vinieron los PPLO, ya por los años 50, acuérdense, por ahí llegaron, ¿qué cosa? Las bacterias de las vacas y nos dio a nosotros las neumonías atípicas. A la cabeza, micoplasma, que se le llamaba agente de Eaton, ¿no? Y ahora ya se le llama como micoplasma, ¿no? En esa época no se sabía qué cosa era, pero no sabía si era bacteria o virus, porque ¿cómo lo diferencias al micoplasma de una bacteria? Que no tiene, no curvas, no, sí tiene, no tiene pared, te das cuenta, solo tiene membrana, ¿no? Una leucocitosis con neutrofilia de desviación izquierda y se sospecha que el primer germen en este caso puede ser neumococo. Y la neumonía típica en menores de 65 años, hablamos del síndrome de condensación, y mayores de 65 años, todo el trastorno solapado que nos pueden dar de un paciente que no quiere comer, que tiene mucho sueño, que solo se le va a dormir, puede estar simplemente taquicárdico, está taquipneico, o puede presentar fiebre o sentir al abuelito que está frío, ¿no? Podemos sospechar de una neumonía. Y la neumonía típica, ahí sí demora un poco más. Semeja simplemente una gripe, con sus polimialgias, sus poliartralgias, no sostenia, no quiero ir a las clases, me siento mal, ¿no? Algo de febrícula, no fiebre, dolor de oído, ya ves, estoy mal de la garganta, y ya después hacen un cuadro de traqueitis. La tos con un esputo pequeño de color blanquecino que parece almidón, ¿no? Eso es lo que dice el paciente. Y la característica de una neumonía atípica es la tos de tipo coqueluchoide, de tipo, ¿cuál? Bueno, metálico, porque es quintosa. Hagan, ahora que vayan, porque yo sé que no lo van a hacer acá, cuando se vayan ahora a la casa, comiencen a toser. Y se van a dar cuenta que ustedes tosen 2, 3 veces, máximo 4 veces, no tosen más. Nada más. La tos quintosa, como su nombre lo dice, tose 5 veces. Y por eso se le llama tos espasmódica, tos paroxística, tos emetizante. Clásico. Vean toser esos pacientes y van a ver, esos son neumonías de tipo intersticiales a la cabeza, virus, micoplasma, hemófilos, no se olviden, no se olviden. Van a encontrar, lógico, un examen negativo, hay leucocitosis, pero leucopenia también, y hay linfocitosis, miren. Para eso pedimos nuestro hemograma, y la disociación clínico-radiológico, por eso se le llamaba atípico a este tipo de pacientes, que radiológicamente no había nada, o había un componente intersticial que en esa época no lo podíamos definir, ¿no? Así. Muy bien. ¿Qué es? No es hora felizmente de cenar, ¿no? Ya saben, el rumbroso. Este es el que se le llama esputo numular. ¿Eso quién no ha tenido? Una bronquitis. ¿No? Famoso pollo, ¿sí? Exactamente, pollo, ¿no? Así, ¿no? Que ya no lo hacemos, porque antes sí pedíamos una muestra de esputo con estas características. Si no, no valía para ver qué germen podría estar acá. Más de 25 polimorfos nucleares y menos de 10 células epiteliales. El germen que encontrábamos aquí
era el causal de esa neumonía. ¿Por qué? Porque si no venía ya contaminado con toda la flora y aparecían pues, células epiteliales en cantidad, de igual manera polimorfos nucleares en cantidad. Eso no servía para hacer nuestros diagnósticos. Pruebas serológicas que podemos hacer, sí podemos hacer ahora, ¿no? Para encontrar Mycoplasma pneumoniae, crioaglutininas. Muchas veces en el consultorio pueden hacer ustedes el diagnóstico sin necesidad, ¿no?, de mandarlo a pedir crioaglutinina. Su nombre lo dice, crioaglutinina. Sáquenle un poquito de sangre a su paciente, lo ponen en un tubo de ensayo y lo dejan en la refrigeradora. Y le dicen al paciente, venga mañana o venga pasado. Lo sacan al día siguiente y ustedes van a ver que arriba hay un halito, así como si fuera un suero amarillo. Esos son crioaglutininas. Hicieron suero. Si no encuentran eso, están seguros que no es Mycoplasma. ¿Qué es? Cualquier otro germen, pero no es Mycoplasma, ¿no? Así. Clamidia pneumoniae, también inmunoglobulinas, antígenos contra neumococo, legionela que encontramos en orina, ¿no? Y ahora también nuestra sospecha de neumonías por HIV, ¿no? Se está haciendo pruebas específicas. Se ha visto que nuestro ADN no solo sirve para la paternidad, sino también para saber de qué germen viene, ¿se dan cuenta? Y acá a través de nuestros genes se ha encontrado que esta cadena polimerasa nos puede servir para llegar a encontrar los gérmenes correspondientes. Solo algunos hospitales, porque esto es una prueba muy cara, sino que los traigo para ustedes. Diagnóstico. Síndrome de condensación, bien. ¿Localizado dónde? Lóbulo superior, ¿no? Fíjese, con algo de broncograma aéreo, una neumonía clásica típica, lóbulo superior. Fíjense, igual manera, ¿no? Pero aquí hay una característica. Fíjense, aparentemente esto es la cisura. Hay muchas cosas que en medicina se presentan, pero no se sabe el por qué, ¿no? No hay explicación fisiopatológica. La única neumonía que presenta abombamiento de la cisura y todavía en el óvulo superior derecho es Klebsiella pneumoniae. Mire, así. Y si ustedes siguen y no le dan antibióticos porque quieren saber, van a ver lo que en 2 días, 3 días el paciente comienza a toser y a expectorar. Y un esputo como si fuese mermelada. Y le toman una nueva placa y acá van a ver imágenes necróticas, que después se van a abscedar. Y si ustedes dejan al paciente todavía sin tratamiento, van a presentar acá un derrame. Esa es la evolución de una neumonía por Klebsiella. Por eso es que tenemos que llevar los cuidados intensivos. Fíjense, una radioopacidad, ¿no?, de tipo heterogénea, deja libre el seno, que eso es lo interesante, deja libre el seno, miren, y miren qué bonito está acá, en un segmento del lóbulo inferior, una neumonía. Acá, ¿qué notan? Ahí está, ¿qué cosa es eso? A ver. ¿Cuál es el germen? No, ya sé que es una neumonía, ¿no? ¿Qué germen? ¿Por qué? Ahí está el nombre, ¿eh? Ah, no, no está el nombre. Eso. ¿Qué es eso? Acuérdate que eso es una imagen quística. Y dentro de la imagen quística tienes quiste, caverna y bula. ¿Qué es eso? ¿Será una caverna? No es caverna. ¿Por qué no es caverna? Por las paredes que son delgadas. ¿Será una bula? Sí, puede ser, porque las paredes son trazadas a compás delgadita, ¿no? Un quiste no te descarta, pero no tengo mi radioopacidad, no tengo mi signo del camalote como para sospechar de que este paciente ha vomitado, se ha aspirado y me ha hecho una neumonía multilobular. Entonces, ¿cómo se le llama a esta imagen?
neumatocele. Y el neumatocele se ven neumonías por estafilococo aureus. Acuérdense. El neumatocele se ve en neumonías por estafilococo aureus. ¿Ya? Ahí. ¿Qué es eso? Se facilito. Patrón intersticial. ¿Qué dicen, chicos? ¿Patrón intersticial? No. Si ahí ves una gran radiopacidad que compromete el lóbulo superior izquierdo, miren, acá está el lóbulo superior derecho, no hay nada. ¿Qué más ven? Puede ser si es un paciente joven que está tosiendo, más de 2 semanas de enfermedad, con baja de peso, sudoración nocturna. Exactamente. Mycobacterium tuberculoso. ¿Ven? Mycobacterium tuberculoso. Facilito, pero le tomas un ataque, ves todas las imágenes, ¿para qué? No. ¿Qué es esto? Ahí está. Eso sí es patrón reticular. Esto sí es patrón reticular, mira. Por lo tanto, ¿qué es eso? O es un virus, es una neumonía típica, muy bien. O es un virus, o es micoplasma, o es Pneumocystis carini. ¿Cómo podría saber que este joven de 25 años que llega con Grass Disney de emergencia tosiendo, no es pectora, ¿no? Le toma esta placa y lo mando a su casa? ¿Qué le digo? ¿Cómo puedo demostrar que esta es una neumonía por Pneumocystis carini? 25 años de edad. La sospecha es grande por tener 25 años de edad y ser varón. Porque ahora cuando uno le pregunta sexo, 2 o 3 veces por semana, dice, no, digo si es masculino o femenino, pues ya ni eso contestan tampoco. ¿Qué hago? Esto se hace en emergencia, los diagnósticos, ¿eh? Un haga, muy bien. ¿Cuánto? ¿Cuánto de PO2? Porque eso es lo que me... Menos de 60. ¿Cuál es el siguiente paso? Que lo tienes en emergencia. No le vas a pedir una ELISA, no le vas a pedir... ¿Qué le piden? Que va a estar alto. Nada más, con eso ya hicieron el diagnóstico. Ya después ya lo hacen más sofisticado, le piden al neumólogo que le haga un bronco aspirado, que le saque una biopsia para que vean ustedes ahí en el extendido, porque ya saben, es intracelular, el Pneumocystis carini, ya. Deshidrogenasa láctica. Le pides una deshidrogenasa láctica en un paciente joven, en la cual gran disnea, que es lo que te llama la atención, ¿no? Y toma su placa, oye, pero aquí no hay nada. Y lógico, no hay nada cardiovascular, ¿no? Es un paciente... Sí, sí. Ah, sí, pero tú sabes que no todo, te estoy diciendo cuánto cuesta y no lo tenemos, ¿no? Yo te digo lo que tienes en el hospital. Claro, por eso te decía, si lo importante que conozcas es el patrón es un patrón intersticial. ¿Qué puede ser? Virus. ¿Qué puede ser? Micoplasma. ¿Qué puede ser? Pneumocitis. ¿Qué puede ser? Haemophilus influenza. Así. Esos son aquí en este patrón de tipo intersticial. Y acá, no, miren. Se entiende que debe ser bilateral, ¿no? Se entiende que debe ser bilateral. ¿Qué cosa? ¿Milia o no milia? ¿No? ¿Milia o no milia? La insuficiencia cardíaca me presenta derrame bilateral, ¿sí o no? ¿Me puede presentar unilateral? Sí. Sí. Cuando el paciente está postrado en un decúbito lateral, nada más. El derrame, el edema agudo pulmonar el derrame es
de un solo lado. Léelo. Aparentemente una milia, ¿no? Pero fíjate el tipo de patrón en relación al lado izquierdo, así te dan las neumonías de tipo intersticial por citomegalovirus, ¿no? Acá no se ve bien, pero hay algo en el lado derecho, ¿lo ven? Bueno, porque lo tienen que ver. Miren, esta es una costilla, lógico, ¿no? Esta es otra costilla. Aquí aparentemente está la otra costilla. ¿Y esto que está aquí, qué será? La cisura. ¿Y debajo de la cisura qué cosa hay? Puede ser un quiste, sí, pero si tú vas un poquito más allá, te preguntas, ¿y dónde, y en qué segmento está? ¿O en qué lóbulo? El lóbulo, lógico, está en el lóbulo inferior. Puede estar en el lóbulo medio, ¿no? Puede estar en el lóbulo medio porque el signo de la silueta ha desaparecido. Pero aquí hay algo, ¿no? Mira, aquí está la cisura, me parece que fuera en el lóbulo inferior, y aquí hay una imagen. Por lo tanto, ¿dónde está? ¿En qué segmento? En neumología le enseñaron solo a ustedes, desde el punto de vista anatómico, le enseñaron, y clínico, perdón, síndrome del lóbulo medio. Porque el síndrome del lóbulo medio tiene su patología exclusiva, nada más. No hay síndrome del lóbulo superior ni de la inferior, ¿eh? Y también de todos los segmentos que les han enseñado, ¿cuál es el segmento principal? Más importante, perdón. Segmento 6. ¿Y dónde se encuentra el segmento 6? Ápico basal. ¿Cómo es eso? Ápico basal. ¿El lóbulo inferior o apical? Excelente. O sea, es el segmento superior del lóbulo inferior. Ese es el segmento que se produce en las neumonías aspirativas. Cuando ustedes vean que el segmento 6 está comprometido así, esa es una neumonía aspirativa. Y ahí está, que se está abscedando. Miren. Acá tiene su nombrecito, una neumonía por neumocitis carini, ¿no? Compromiso intersticial, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Para qué lo puse ahí? ¿Qué ha pasado? Neumonía por neumocitis carini, ¿está bien? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo se le llama eso? Bueno, chicos, eso tienen que verlo, ¿no? ¿No lo ven que está como copo de nieve, como está toda la costa ahora del Pacífico, del Atlántico, Nueva York, Washington, dice que todo es nieve? Todo el pulmón, ¿cómo se le llama? ¿Pulmón? ¿Qué les ha dicho el doctor Portugal? ¿Cómo que no? Edema pulmonar no cardiogénico, pulmón blanco, porque la bronconeumonía no. Y fíjense, ¿dónde está este paciente? Si veo pasar un montón en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y eso, se me olvidó de borrarlo. Fíjense, necrotizante, acuérdense la neumonía necrotizante, Klebsiella y la enterobacteria y estafilococo, ¿no? Paciente que tenemos que pasarlo a la unidad de cuidados intensivos. Ya no, aquí termino, ¿no? Hay criterios para pasar, criterios menores, criterios mayores, ya saben todo lo que les ha enseñado el doctor Portugal, que les ha hablado, una neumonía multilobular con una presión arterial de oxígeno, miren, en un FiO2, su frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, paciente que se nos está chocando, ¿no? Ya hice el diagnóstico de un shock séptico, estoy usando vasopresores, no remite, ese paciente debe pasar a cuidados intensivos. ¿Y el tratamiento? Ya el tratamiento lo han hecho ustedes, ¿no?
Miren, y para eso nos ha servido clasificarlo en un paciente ambulatorio, aparentemente sano, en un paciente ambulatorio con comorbilidades. Al paciente que lo voy a hospitalizar con comorbilidades y el paciente que lo voy a pasar a UCI con pseudomonas o sin pseudomonas. Entonces, el primero es fácil para ustedes. Ustedes hacen una neumonía, un macrólido. ¿Se dan cuenta? Ya la época de las penicilinas pasó, ¿no? Entonces, ¿le doy claritromicina o le doy acitromicina? O le doy una tetraciclina, como decía el colega, de segunda generación, acuérdense, doxiciclina. Mucho más si este paciente es alérgico tanto a las penicilinas como a los macrólidos. Les va muy bien ante la sospecha de una neumonía en este tipo de pacientes. Neumococo o, ¿cuál sería el germen? Joven, 25 años, con tos, micoplasma, ¿no? Micoplasma pues, le va muy bien. El otro paciente sí ya presenta comorbilidades, ¿no? En la cual le vamos a dar ya beta-lactámica. Penicilina, cefalosporina, no, mejor cefalosporina. Primera, segunda generación, acuérdense que la de primera generación solo lo usamos para piel y faringe. La de segunda generación se están usando como reemplazante de todas las cefalosporinas de tercera que son parenterales y como tú ya no puedes seguir con vía parenteral después de 2 días que estás sin fiebre, la tienes que pasar a una cefalosporina por vía oral. Entonces regresas a las de segunda, en especial cefuroxima, ¿no? Así, cefuroxima no tenemos, que es la otra para anaerobio. Entonces acá le vas a dar cefuroxima, después de dar cepodoxima, que es la otra que tenemos que recién ha ingresado por vía oral, y cetrizona endovenosa. ¿Podemos darle una amoxicilina? Sí, pero asociado ¿a qué? A un inhibidor de la beta-lactamasa. Con estos pacientes van muy bien. Aquí sí ya no le vas a dar pues 500, acá le vas a dar 1 gramo o le das 2 gramos cada 8 horas. No como la literatura, o perdón, el representante del laboratorio te dice, no, 1 gramo cada 12 horas, te dice así. No, es simplemente por una rinitis. O, perdón, ya este beta-lactámico le vas a agregar o un macrólido o una tetraciclina. O una fluorquinolona, como decía la colega, una levofloxacina o moxifloxacina. No, aquí ya, mira, aquí ya entran 2 antibióticos. ¿Eh? Sí. Sí, también lo puedes usar. También lo puedes usar. No, dales 1 gramo. Dales 1 gramo. Ya la de. Acuérdate que la amoxicilina la dejamos usar por el Haemophilus influenza. 30% en esa época, imagínate, 30% de resistencia, todo el mundo gritó. Entonces se dejó de usar un buen tiempo la amoxicilina por la resistencia y fue, acuérdate, el primer antibiótico que se le sumó un inhibidor de la beta-lactamasa y con eso ha recuperado. Con gentamicina llegamos a hasta un 80% de resistencia y la gentamicina se retiró del mercado, nadie lo usó, cerca de 10 años sin usar gentamicina, solo nosotros que seguimos usando hasta ahora. Y cuando ha regresado la gentamicina, ¿no? Tiene un buen poder bactericida, sin resistencia porque ya la bacteria ya se olvidó de la gentamicina. La amicacina, acuérdate que es un excelente antibiótico. ¿Cuál es el mejor antibiótico para infección urinaria? Para infecciones urinarias, ¿cuál es el? Aminolicócido. ¿Y cuál? Amicacina. ¿Por qué? Porque ahora se usa ciprofloxacina. Acuérdense que las ciprofloxacinas, todas las quinolonas, salieron en reemplazo de los aminoglicósidos. ¿Por qué? Porque no tenían el efecto secundario nada más. Pero el aminoglicósido le dice a la quinolona, primero, que yo me excreto por vía renal. La quinolona, ¿qué le dice? Ah, yo también, pues, yo también me excreto. Ah, le dice, pero tú no te almacenas. Sí, pero es una desventaja para ti. Sí, pero para la bacteria no. Tú no te almacenas, le dice la aminoglicósido. Y algo más, la característica principal de todos los aminoglicósidos, que tiene un poder post-antibiótico. Acuérdense, esa es la mejor característica de un antibiótico, tener un efecto post-antibiótico que solo lo tienen los aminoglicósidos. También tienen las penicilinas, ¿eh? Pero no con la misma potencia que tienen los aminoglicósidos. ¿Ven? Entonces, acá acuérdense, 2 antibióticos ya pueden sumar, ¿no? 3, ya.
El paciente que está hospitalizado y presenta comorbilidades. Miren, una cefalosporina, perdón, unos beta-lactámicos de tercera generación, o sea, cefalosporina de tercera generación, que todos son endovenosos. ¿Cuál? Miren, yo les he puesto ahí cefotaxima y cetriaxona. ¿Cuáles son las otras dos cefalosporinas que faltan? De tercera generación. Ceftazidima y cefoperazona. ¿Por qué no lo pongo ahí? Porque son cefalosporinas antiseudomónicas, ¿ven? Antiseudomónicas. Eso es lo importante que tienen que acordarse ustedes. Y macrólidos, ¿no? Ya sea en forma endovenosa, ustedes saben que tenemos claritromicina y acitromicina por vía endovenosa, pero acá solo en algunos sitios. Doxiciclina o fluorquinolonas, ¿no? En forma endovenosa tenemos que, aquí sí todo es endovenoso, ya levofloxacina o moxifloxacina. Y el paciente sin comorbilidad, ellos todavía podemos darle un macrólido con una fluorquinolona, ¿no? Así, le podemos dar tranquilamente. Y el paciente que ya va a UCI, ¿no? El paciente que va a UCI con una pseudomona de cuarta generación, acuérdense, aquí sí ya entran los de cuarta generación. Y una de quinta generación. ¿Las de cuarta generación cuáles son? Ahí les he puesto para que no se olviden. No se olviden, ¿eh? Porque estas son preguntas de examen. ¿Eh? ¿Cuál es la de cuarta generación? El cefepime y el cepirome. Son las de cuarta generación. Y la de quinta, que entró al mercado, pero cada ampolla costaba 250 soles, y tenías que ponerle cada 8 horas por 10 días. ¿No? Linezolid. Se consideró que era una cefalosporina de quinta generación. Solo se quedó como un antibiótico, nada más beta-lactámico, ¿no? Y pues tenemos que darle ya un macrólido, miren, por vía endovenosa, y tenemos que darle, o una quinolona también por vía endovenosa. ¿Por qué? Acuérdense que aquí ya estamos sumando 2 o 3 gérmenes. Siempre una bacteria, una enterobacteria, o estamos sumando estafilococo, o estamos sumando con un atípico. Por eso es que le tenemos que dar un macrólido o una fluorquinolona. ¿Ve? Y para pseudomonas aeruginosa, ahí sí, todo lo que conocen para los antipseudomónicos, ¿no? ¿Qué antipseudomónicos conocen? ¿Quinolonas cuál? Acuérdense, ciprofloxacino, ¿eh? Ciprofloxacino es muy buen, un antipseudomónico. ¿Cuál más? Cefalosporina de tercera, que ya lo han dicho, ceftazidima y cefoperazona. La de cuarta generación asociadas, los carbapenel, los azobactam, y dentro de las penicilinas, piperacilina y la ticarcilina. Son los antipseudomónicos que tenemos. Pero jamás usen para una pseudomona un antibiótico. Si usan 3, nadie les va a criticar. Con 2 todavía se queda en la duda. Acuérdense que para pseudomonas sí tienes que dar. Y una fluorquinolona como es ciprofloxacina, y también no se olviden aminoglicósidos como la amicacina, ¿ya? Eso es lo que tenemos que dar a nuestros pacientes. La pregunta que siempre nos hacen, ¿cuándo pasamos a vía oral? Cuando mi paciente ya tenga 2 días sin fiebre, ya debemos pasar por vía oral. No tenemos, si ustedes se dan cuenta, la versatilidad de los cefalosporinas de primera, segunda penicilinas, que podemos pasar de vía endovenosa a vía oral, no hay. Una cefalosporina tercera no tenemos. Nos ha llegado la cepodoxima como cefalosporina de tercera. Fíjense, la cepodoxima, lean ustedes, es una cefalosporina de tercera generación por vía oral. Me quedo ahí. Pero el laboratorio, lean su encarte de su propaganda y ha dicho, para infecciones respiratorias altas. No, pueden usarlo en infecciones urinarias, ¿no? Infecciones de piel, no dice ni siquiera neumonías. Y fíjense. Por lo tanto, estos pacientes ya no presentan tos, la disnea ha disminuido, está febril, ¿no? En las últimas 8 horas, pero para eso se les controla, ha disminuido los leucocitos. Entonces, a estos pacientes ya le podemos pasar a vía oral y le damos ¿qué es esto? Estoy regresando. ¿Qué pasó? Ah, ya.